Cuando María Félix fue humillada en Hollywood frente a Marilyn Monroe, su respuesta cruzó fronteras. El flash de la cámara duró una fracción de segundo. Pero la humillación duró exactamente 11 segundos. 11 segundos en los que 400 personas, las más poderosas de la industria del cine mundial, contuvieron la respiración dentro del salón principal del Beverly Hilton Hotel. 11 segundos en los que María Félix, la mujer más temida de México, la actriz que había rechazado a reyes y destruido a directores con una sola mirada, se quedó completamente inmóvil frente al escenario mientras la voz de Darryl Zanuck, el todopoderoso jefe de la 20ª Century Fox, pronunciaba las palabras que pretendían borrarla del mapa del cine internacional. Lo que nadie sabía, lo que nadie podía anticipar, era que en los próximos 7 minutos María Félix haría algo que Hollywood jamás había presenciado. Algo que ni Marlene Dietrich, ni Greta Garbo, ni la mismísima Marilyn Monroe, que estaba sentada a 3 mesas de distancia observando todo con los ojos muy abiertos, habían hecho jamás. Y cuando terminó, cuando el silencio se rompió y 400 personas se pusieron de pie, no para aplaudir a Hollywood sino para aplaudir a una mexicana, el mundo del cine cambió para siempre. Esta es esa historia, la historia que Hollywood intentó enterrar pero que México nunca olvidó. Y si estas historias de Nuestra Señora María Félix te hacen sentir algo, suscríbete para que sigamos manteniéndolas vivas, porque la época de oro merece seguir brillando. Los Angeles, California. 14 de noviembre de 1956. La ciudad de los sueños fabricados, la capital mundial del cine, la maquinaria más poderosa de entretenimiento que el planeta había conocido. Hollywood en 1956 era un imperio absoluto. Los grandes estudios controlaban todo, qué películas se hacían, quién las protagonizaba, quién triunfaba y quién desaparecía. Y en la cima de ese imperio, sentado en su trono de celuloide y millones de dólares, estaba Darryl Francis Zanuck, presidente de la 20ª Century Fox, el hombre que había descubierto a Marilyn Monroe, que había producido más de 200 películas, que había ganado 3 premios Oscar y que tenía un ego tan descomunal que sus propios ejecutivos le temían más que a un huracán. Zanuck tenía 54 años, fumaba puros cubanos, bebía whisky escocés de 30 años y trataba a las actrices como piezas de un tablero de ajedrez que podía mover, sacrificar o eliminar según le conviniera. Era conocido por sus fiestas privadas, por sus casting couches, por su capacidad de destruir carreras con una llamada telefónica y por una frase que repetía como mantra cuando alguien lo desafiaba. En Hollywood, yo soy Dios, y los dioses no piden permiso. Esa noche del 14 de noviembre, Zanuck organizaba su evento anual, la Gala Internacional del Cine, una cena de beneficencia que en realidad era una demostración de poder donde los estudios exhibían a sus estrellas como trofeos. 400 invitados, lo más selecto de la industria. Productores, directores, actores, periodistas de todo el mundo. Las mesas brillaban con cristalería de baccarat, los manteles eran de seda importada de Francia, y en cada lugar había una tarjeta con el nombre del invitado escrito en tinta dorada. Era la noche del año en Hollywood, y todos querían estar ahí. María Félix había llegado a Los Ángeles 2 semanas antes. Tenía 42 años. Estaba casada con el banquero francés Alex Berger y vivía entre París y Ciudad de México. Pero su fama era global. En Europa la adoraban. En Francia había filmado con Jean Renoir. En España la llamaban la emperatriz. En toda Latinoamérica era un mito viviente, la mujer más bella, más fuerte, más indomable que el continente había producido. Pero Hollywood era otra historia. Hollywood la quería desde hacía años, pero en sus términos. Le habían ofrecido papeles de sirvienta mexicana, de campesina sufrida, de amante exótica del héroe anglosajón. Papeles que reducían a cualquier actriz latina a un estereotipo decorativo, un adorno moreno para que el protagonista blanco luciera más. María los había rechazado todos. Cada uno. Sin excepción. En 1944, cuando la Republic Pictures le ofreció un contrato millonario para hacer westerns como La India enamorada del vaquero, María respondió con una frase que cruzó el océano: yo no interpreto sirvientas. Si Hollywood quiere una María Félix, tendrá que darme una María Félix. La industria se rió.
¿Quién se cree esta mexicana?, decían los ejecutivos en sus oficinas con vista a Sunset Boulevard. Aquí las reglas las ponemos nosotros. Pero María no estaba jugando. Regresó a México, hizo las películas que quiso, se convirtió en la estrella más grande del cine en español y dejó que Hollywood la mirara desde lejos, deseándola pero sin poder tenerla. Hasta noviembre de 1956, cuando las cosas cambiaron. La invitación llegó un mes antes. Sobre de lino color crema, sello dorado de la 20ª Century Fox. El estudio la invitaba formalmente a la Gala Internacional del Cine como invitada de honor representando al cine latinoamericano. El tono era respetuoso, casi reverencial. Sería usted un privilegio para nuestra gala. Su presencia elevaría el evento a una dimensión internacional que Hollywood necesita. María leyó la invitación 3 veces. Llamó a Alex. Me invitan como invitada de honor. Eso es maravilloso, respondió su marido. Finalmente reconocen tu talento. María no compartía el entusiasmo. No me fío. Hollywood no regala nada. Si me invitan, es porque quieren algo. Alex insistió. Es una oportunidad para mostrarles quién eres. Para que vean lo que el cine mexicano tiene. María lo pensó durante una semana. Consultó con su amigo el pintor Diego Rivera, que la conocía como pocas personas en el mundo. Diego, me inviten a Hollywood. ¿Voy o no voy? Diego, enfermo y cansado pero lúcido como siempre, la miró con esos ojos enormes que habían pintado murales que contaban la historia de un continente. María, tú no vas a Hollywood. Hollywood viene a ti. Si vas, que sea como reina, no como invitada. Que sepan que no los necesitas. Que estás ahí porque decidiste estar, no porque te lo pidieron. María sonrió. Siempre sabes qué decir. No, solo sé quién eres. Y tú también lo sabes. No dejes que lo olvides cuando estés rodeada de lobos. María aceptó la invitación, pero no sin prepararse. Durante las 2 semanas siguientes, antes de viajar, María hizo algo que nadie supo hasta décadas después. Contactó a amigos en Europa, periodistas franceses que conocían la industria americana, y les pidió información sobre Zanuck. Quería saber todo. Sus negocios, sus debilidades, sus secretos. Un periodista de Le Monde le envió recortes de periódicos americanos donde empleados anónimos de la Fox describían el ambiente de terror que Zanuck imponía en sus estudios. Otro contacto en Londres le mandó una carta donde una actriz inglesa describía cómo Zanuck la había tratado durante una audición privada, como le había dicho que su talento no importaba, que lo que importaba era su disposición a cooperar, y como cuando ella se negó, Zanuck había levantado el teléfono frente a ella y le había dicho a su asistente: «Cancela la audición. Esta no sirve». María leyó todo. Guardó todo. No porque planeara usarlo, sino porque María Félix nunca entraba a ningún lugar sin saber exactamente con quién estaba tratando. Era una lección que había aprendido de su infancia en Álamos, de su padre militar que le decía: «María, en la batalla no gana el más fuerte sino el que mejor conoce al enemigo». Y María conocería a su enemigo antes de poner un pie en su territorio. También llamó a su abogado en México, un hombre discreto y brillante llamado Ernesto Garza, que había defendido a políticos, empresarios y artistas durante 30 años. «Ernesto, voy a Hollywood. Necesito que me prepares un expediente legal sobre mis derechos como invitada internacional. Si algo sale mal, quiero saber exactamente qué puedo y qué no puedo hacer». Ernesto le preparó un informe de 15 páginas que María leyó 3 veces en el avión. No porque pensara que necesitaría un abogado, sino porque María Félix entendía que el poder no solo viene de la fuerza emocional. Viene del conocimiento, de la preparación, de saber que cuando entras a una habitación llena de enemigos, estás más preparada que cualquiera de ellos. Llegó a Los Ángeles el 1 de noviembre, 2 semanas antes de la gala. Se instaló en la suite presidencial del Chateau Marmont, el hotel donde vivían las leyendas. Las primeras señales de que algo no estaba bien aparecieron casi de inmediato. El estudio le envió un asistente, un joven rubio de sonrisa plástica llamado Howard, que le traía flores cada mañana y la acompañaba a todas partes. «Señora Félix, el señor Zanuck quiere asegurarse de que esté cómoda.
Necesita algo. Cualquier cosa. María notó que Howard tomaba notas de todo. A dónde iba, con quién hablaba, qué decía. Era un espía disfrazado de asistente. Pero María no dijo nada. Dejó que siguiera su juego. Durante esas 2 semanas, María fue invitada a varias fiestas privadas de la industria. En cada una la trataban con una mezcla curiosa de admiración y condescendencia. Las actrices americanas la miraban con envidia sus joyas, su porte, la forma en que entraba a un salón y todos giraban a verla. Los productores la miraban con hambre, calculando cuánto podrían ganar si la ponían en una película. Y los ejecutivos la miraban con esa sonrisa falsa que María conocía tan bien, la sonrisa que decía: eres bienvenida, pero no olvides quién manda aquí. En una de esas fiestas conoció a Marilyn Monroe. Era el 8 de noviembre, 6 días antes de la gala. Una cena privada en la mansión de un productor en Bel Air. María llegó con un vestido rojo de Balenciaga, el cabello recogido en un moño alto que exponía su cuello como si fuera una escultura, aretes de rubíes que habían pertenecido a una condesa austrohúngara. Cuando entró, la conversación se detuvo. Todas las miradas giraron hacia ella, y entre esas miradas estaban los ojos de Marilyn, enormes, azules, curiosos. Alguien las presentó. Marilyn, esta es María Félix, la estrella más grande de México. María, ella es Marilyn Monroe. María extendió la mano. Marilyn la tomó con una suavidad que sorprendió a María. Tenía los dedos fríos y una sonrisa que no era la sonrisa que mostraba en cámaras. Era una sonrisa real, tímida casi. He oído mucho de usted, dijo Marilyn en inglés. Dicen que rechazó a Hollywood. María respondió en un inglés perfecto, con ese acento que los franceses le habían pulido durante años. No rechazed a Hollywood. Rechacé lo que Hollywood quería hacer conmigo. Hay una diferencia. Marilyn la miró un largo momento. Yo desearía haber podido hacer lo mismo, dijo en voz baja, casi para sí misma. Hablaron durante 1 hora. No sobre cine, no sobre fama, no sobre hombres. Hablaron sobre soledad, sobre el precio de ser hermosa en una industria que te devora, sobre el miedo a envejecer, sobre la diferencia entre ser admirada y ser respetada. María le contó a Marilyn sobre su infancia en Álamos, sobre las calles de tierra, sobre el calor del desierto de Sonora, sobre su padre militar que la enseñó a montar a caballo y a disparar un rifle antes de que cumpliera 10 años. Marilyn la escuchaba fascinada. Nunca había conocido a alguien así, una mujer que hablaba de su pasado sin vergüenza, que no intentaba inventarse un origen glamoroso, que decía con la misma naturalidad que había crecido en la pobreza como que había cenado con reyes europeos. Yo también crecí pobre, le confesó Marilyn. Pero aquí en Hollywood te obligan a esconderlo. Te obligan a inventar una historia bonita. Si digo que crecí en orfanatos, que mi madre estaba en un hospital psiquiátrico, que no sé quién es mi padre, se asustan. Prefieren creer que nací rubia y perfecta en una nube de algodón. María la miró con una intensidad que Marilyn nunca había recibido de otra mujer. En México, le dijo María, lo que te hace fuerte es de dónde vienes, no a dónde llegas. Tu pasado no es una vergüenza, Marilyn. Es tu armadura. Marilyn Perpedio. Nadie me había dicho eso jamás. Entonces te han rodeado de las personas equivocadas. María descubrió algo que la prensa nunca mostraba, que Marilyn Monroe era inteligente, profundamente inteligente, pero estaba atrapada en una jaula de oro que la industria había construido para ella. Soy un producto, le confesó Marilyn. Un producto con fecha de caducidad. Cuando ya no sea joven, cuando ya no sea rubia, cuando ya no sea lo que ellos quieren que sea, me tirarán como tiran las decoraciones navideñas en enero. María la miró con algo que pocas personas le veían, compasión. No tienes que permitirlo, le dijo. Marilyn sonrió triste. Usted es mexicana, es libre. Yo soy americana, soy propiedad de la Fox. Esa noche, cuando María volvió al Chateau Marmont, se sentó en el balcón mirando las luces de Los Ángeles y pensó en Marilyn. Pensó en todas las mujeres que Hollywood había masticado y escupido. Y pensó en ella misma, en por qué había venido, en qué estaba haciendo ahí, en el consejo de Diego Rivera.
No dejes que olvides quién eres cuando estés rodeada de lobos. La noche de la gala llegó. 14 de noviembre de 1956. María se vistió como para ir a la guerra. Porque eso era, una guerra, aunque todavía no lo sabía. El vestido era negro, Dior, cortado a la perfección, ajustado al cuerpo como una armadura de seda. Las joyas eran un collar de esmeraldas que le había regalado el Shah de Irán durante una visita a Teherán, aretes de diamantes que había comprado ella misma en Cartier París con su propio dinero, porque María Félix no usaba joyas regaladas por hombres que esperaban algo a cambio. Se miró al espejo. La mujer que le devolvió la mirada no era solo hermosa. Era formidable. Lupita, su asistente, la observó. Doña María, se ve usted como para destruir imperios. Lupita, respondió María, eso es exactamente lo que planeo. Llegaron al Beverly Hilton a las 8 de la noche. La limusina se detuvo frente a la alfombra roja. Cientos de fotógrafos, decenas de reporteros, multitud de curiosos. Cuando María salió del auto, los flashes explotaron. ¿Quién es ella?, preguntaban los reporteros americanos que no la conocían. Los que sí la conocían respondían con reverencia. Es María Félix, la doña, la mujer más poderosa del cine mexicano. María caminó por la alfombra con la lentitud calculada de alguien que sabe que cada paso es una declaración. No sonreía, no saludaba con la mano como las estrellas americanas. Miraba al frente, directa, con la dignidad de alguien que no necesita aprobación. Dentro del salón, las mesas estaban llenas. María ubicó la suya, mesa número 3, cerca del escenario pero no en la mesa principal. Eso la primera señal. Una invitada de honor debería estar en la mesa 1, junto a Zanuck. En cambio, estaba en la mesa 3, junto a actores secundarios y un productor italiano que apenas hablaba inglés. Pero María no dijo nada. Se sentó, aceptó una copa de champagne, y observó. En la mesa 1, junto a Zanuck, estaba Marilyn Monroe. Llevaba un vestido blanco que brillaba como nieve bajo los candelabros. Se veía hermosa pero incómoda, como un pájaro en una jaula de cristal. Sus ojos buscaron los de María a través del salón. Se miraron. Marilyn le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, como diciendo, «Ten cuidado». María entendió. Algo se estaba cocinando y ella no estaba en la receta sino en el menú. La cena transcurrió entre discursos vacíos, brindis falsos y risas de personas que se odiaban profesionalmente pero se necesitaban financieramente. María comía poco, bebía menos, y observaba todo. En la mesa donde estaba sentada, el productor italiano, un hombre llamado Giovanni Mancini que apenas hablaba inglés, intentó conversar con ella en un francés torpe. «Señora Félix, es un honor estar con usted. En Italia todos la admiramos». María le sonrió cortésmente. «El honor es mío, signore. Pero la verdad es que no estoy aquí para socializar. Estoy aquí porque algo me huele mal y quiero saber qué es». Giovanni la miró confundido. «No entiendo». «No tiene que entender. Solo observe». Al otro lado de la mesa, una actriz americana joven, no tendría más de 22 años, miraba a María con una mezcla de fascinación y nerviosismo. Se llamaba Dorothy, era una actriz de reparto que había conseguido un pequeño papel en la última película de Zanuck y que había sido invitada a la gala como decoración, una cara bonita para llenar una silla. Dorothy se atrevió a hablarle a María. «Señora Félix, yo vi su película Doña Bárbara. La vi 3 veces. Me cambió la vida». María la miró con atención. «¿Por qué te cambió la vida?» «Porque usted interpretaba a una mujer que no pedía permiso para existir, que tomaba lo que quería, que no se disculpaba por ser fuerte. Yo nunca había visto eso en una película. En las películas americanas, las mujeres siempre esperan a que el hombre las salve». María sintió una ternura que raramente mostraba. «¿Y tú qué quieres ser, Dorothy?» «Quiero ser como usted». María negó suavemente con la cabeza. «No seas como yo. Sé como tú, pero la mejor versión de ti. La versión que no pide permiso». Dorothy abrió la boca para responder, pero en ese momento, los aplausos interrumpieron. Zanuck estaba subiendo al escenario.
Y el aire cambió. María sintió el cambio como se siente el cambio de presión antes de una tormenta. Algo oscuro se acercaba. María notó cómo Zanuck la miraba de vez en cuando desde la mesa principal, con esa sonrisa de depredador que ella conocía tan bien, la misma sonrisa que tenían los hombres poderosos que pensaban que el mundo les pertenecía. A las 10 de la noche, después de los postres, Zanuck subió al escenario. Micrófono en mano, puro en la otra, traje de 3 piezas que costaba más que una casa en cualquier pueblo de México. Señoras y señores, comenzó con esa voz que Hollywood obedecía como mandamiento divino. Esta noche celebramos lo mejor del cine mundial. Y he querido dedicar un momento especial para hablar del cine internacional. Del cine que viene de fuera de nuestras fronteras. María sintió algo en el estómago. Un instinto animal. El mismo instinto que le decía cuando un hombre iba a traicionarla. Se enderezó en su silla. Tenemos esta noche entre nosotros, continuó Zanuck, a una actriz que viene de México. Una mujer que ha sido llamada la estrella más grande de su país. La señora María Félix. Aplausos educados. Algunos genuinos, la mayoría tibios. María inclinó la cabeza brevemente. No se paró. No sonrió. Espero. Y la señora Félix, continuó Zanuck, ha sido durante años un misterio para Hollywood. Le hemos ofrecido papeles, contratos, oportunidades que cualquier actriz del mundo mataría por tener. Y ella los ha rechazado. Todos. Risas en el público. Algunas nerviosas, algunas crueles. María sintió como la temperatura del salón cambiaba. Esto no era un homenaje. Era una emboscada. Algunos piensan que es orgullo, dijo Zanuck caminando por el escenario como un fiscal en un juicio. Otros piensan que es terquedad. Yo personalmente pienso que es algo diferente. Hizo una pausa dramática. Pienso que es miedo. El salón se quedó en silencio. 400 personas mirando a María. María no se movió. Ni un músculo. Ni un parpadeo. Pienso, continuó Zanuck, que la señora Félix sabe, en el fondo, que no podría competir aquí. Que el cine mexicano, con todo respeto, es un mundo diferente. Más pequeño, más simple, más fácil. Y que venir a Hollywood, al cine de verdad, sería arriesgarse a descubrir que quizás, solo quizás, no es tan grande como piensa. Silencio absoluto. En la mesa de Marilyn Monroe, la actriz americana había dejado su copa. Sus manos temblaban. Conocía a Zanuck, sabía lo que era capaz de hacer. Lo había visto destruir carreras enteras con un discurso de 3 minutos. Y ahora estaba haciendo lo mismo con María Félix. Pero María Félix no era una actriz americana que dependiera de un estudio para sobrevivir. Los 11 segundos de silencio que siguieron al discurso de Zanuck fueron los más largos que ese salón había experimentado. 11 segundos en los que nadie respiró, en los que los meseros dejaron de servir, en los que los fotógrafos bajaron sus cámaras porque lo que estaba pasando era demasiado real para capturarlo en película. En la mesa de María, el productor italiano le susurró en francés. No tiene que responder, podemos irnos. María ni lo escuchó. Estaba calculando. 42 años de vida, 15 años de carrera, miles de hombres que habían intentado reducirla, humillarla, controlarla. Cada uno de ellos había pagado el precio. Y ahora este hombre, este americano con su puro y su ego, pensaba que podía hacer lo que presidentes, dictadores y magnates no habían podido hacer. María Félix se puso de pie. El movimiento fue lento, deliberado, como el de una cobra que se levanta antes de atacar. No pidió micrófono. No lo necesitaba. Su voz llenaba salones sin ayuda desde que tenía 18 años. Señor Zanuck, dijo, y su voz cruzó el salón como una espada, clara, profunda, sin un temblor. Gracias por esa introducción tan honesta. Nunca antes alguien había sido tan sincero al mostrar su ignorancia en público. Zanuck palideció. No esperaba respuesta. Las actrices no respondían. Las actrices sonreían, aceptaban, agradecían. Las actrices de Hollywood hacían lo que les decían. Pero María Félix no era de Hollywood. Dice usted que rechacé sus papeles por miedo,
continuó María caminando lentamente hacia el escenario. Cada paso un golpe de tacón en el mármol, cada golpe un latido que 400 personas sentían en el pecho. Permítame aclararle algo frente a todos sus amigos, sus socios, sus empleados, porque sé que la mayoría de los que están aquí son sus empleados, aunque finjan ser artistas. Zanuck dio un paso atrás. Involuntariamente. Su cuerpo sabía lo que su ego no quería aceptar, que había despertado algo que no podía controlar. Rechacé sus papeles, señor Zanuck, porque eran basura. Basura envuelta en dólares, pero basura al fin. Me ofrecieron hacer de sirvienta, de india sumisa, de amante descartable del héroe americano. Me ofrecieron interpretar a la mujer que lava los platos mientras el hombre blanco salva al mundo. El murmullo creció. Algunos en el público, especialmente las actrices latinas que habían sido forzadas a aceptar esos papeles, empezaron a asentir. Dice que el cine mexicano es más pequeño, más simple, más fácil. María se detuvo frente al escenario. Ya no necesitaba subir. Todo el salón era su escenario. Señor Zanuck, en el cine mexicano he interpretado a reinas, a revolucionarias, a mujeres que deciden su destino. He interpretado a Doña Bárbara, una mujer que controla la tierra y los hombres. He interpretado a Juana Gallo, una mujer que pelea en una revolución. He interpretado a mujeres que piensan, que actúan, que viven. ¿Qué me ofrecían ustedes? Lavar platos con acento. Zanuck intento interromper. Señora Félix, esto es. No he terminado, cortó María, y la autoridad en su voz fue tal que Zanuck cerró la boca como un niño regañado. 400 personas vieron al hombre más poderoso de Hollywood callarse ante una mexicana. Y lo que vieron los cambió. Dice que tengo miedo de competir aquí, continuó María. Señor Zanuck, yo he competido con hombres que dan órdenes de matar. He mirado a los ojos a presidentes que hacen desaparecer personas. He rechazado a millonarios que pensaron que mi belleza estaba en venta. ¿Y usted cree que me da miedo un señor en traje que hace películas? Su voz se volvió hielo. En México tenemos un dicho, perro que ladra no muerde. Usted ladra mucho, señor Zanuck, pero yo muerdo. Y cuando muerdo, no suelto. El silencio era tan denso que podía cortarse. En la mesa 1, Marilyn Monroe tenía una mano sobre la boca. Sus ojos estaban húmedos. No de tristeza, de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Alguien, finalmente, le estaba diciendo a Zanuck lo que ella nunca había podido decir. María se dio vuelta lentamente, mirando a cada mesa, a cada rostro. Vio actrices que la miraban con admiración. Vio productores que evitaban su mirada. Vio periodistas que garabateaban furiosamente en sus libretas. Y vio algo más. Vio miedo en los ojos de los poderosos y algo parecido a la libertad en los ojos de los débiles. Quiero decirles algo a todos los que están aquí esta noche, dijo María, y su voz cambió. Ya no era furia. Era algo más profundo, más antiguo, más verdadero. Yo vengo de un país donde las mujeres han sido calladas durante siglos. Donde a las mujeres les dicen que su lugar es la cocina, la iglesia, la cama de un hombre. Donde ser bella significa ser propiedad de alguien. Hizo una pausa. Pero yo decidí que no. Decidí que mi belleza era mía. Mi talento era mío. Mi voz era mía. Y ningún hombre, ni mexicano, ni francés, ni americano, me iba a decir qué hacer con ellos. Se dirigió a Zanuck una última vez. Señor Zanuck, usted me invitó aquí esta noche para humillarme. Para mostrarle a su industria que hasta la estrella más grande de México se arrodilla ante Hollywood. Zanuck no respondió. Su puro se había apagado. Su cara era del color de la ceniza. Pero se equivocó. Como se equivocan todos los hombres que confunden poder con autoridad. Usted tiene poder, señor Zanuck. Tiene dinero, tiene estudios, tiene contratos. Pero no tiene autoridad. La autoridad no se compra, se gana. Y usted no se la ha ganado. María sacó algo de su bolso. Una fotografía. Pequeña, en blanco y negro, con los bordes amarillentos. La alzó para que Zanuck pudiera verla.
Esta fotografía me la dio su secretaria hace 3 días, dijo María. Me la dio llorando, me la dio a escondidas, me la dio con miedo porque usted le da miedo a todo el mundo. Zanuck se tambaleó. Su rostro pasó de ceniza a blanco puro. En esta fotografía, continuó María, hay una lista. Una lista de actrices que usted obligó a visitarlo en su oficina privada. Actrices jóvenes, asustadas, que necesitaban un papel para sobrevivir. Actrices que dijeron sí porque no podían decir no. No voy a leer los nombres porque esas mujeres ya sufrieron suficiente. Pero quiero que sepa que la lista existe. Y quiero que sepa que si alguna vez vuelve a intentar humillar a una mujer, de cualquier país, en cualquier lugar, me aseguraré de que esta lista llegue a cada periódico del mundo. El salón explotó. No en ruido, en energía. Una energía que vibró desde el piso hasta el techo, desde la primera mesa hasta la última. Algunas personas se pusieron de pie. Primero una actriz joven, nadie la conocía, estaba sentada en una mesa del fondo. Luego otra. Luego un director europeo. Luego Marilyn Monroe. Marilyn se puso de pie, sola en la mesa principal, con lágrimas corriendo por su maquillaje perfecto, y aplaudió. Y cuando Marilyn aplaudió, el salón entero se puso de pie. No todos, hay que ser honestos. Algunos ejecutivos permanecieron sentados, con las caras petrificadas, porque aplaudir a María significaba condenar a Zanuck, y condenar a Zanuck significaba arriesgar sus propios contratos, sus propias fortunas, sus propias carreras construidas sobre la misma cultura de silencio que María acababa de dinamitar. Pero la mayoría se levantó. Actrices, directores, guionistas, periodistas, incluso algunos productores que habían sido testigos silenciosos de las mismas cosas que María describía y que llevaban años cargando la vergüenza de no haber hablado. El aplauso duró casi 1 minuto entero. Y durante ese minuto, Zanuck no se movió. Se quedó en el escenario como una estatua de sal, con el puro apagado en la mano, con los ojos vacíos, con la cara del hombre que acaba de comprender que su poder no era tan absoluto como creía. En la mesa del fondo, Dorothy, la joven actriz que había hablado con María durante la cena, lloraba abiertamente. No de tristeza, de algo que no tenía nombre pero que se parecía a la liberación. A su lado, Giovanni, el productor italiano que no entendía bien el inglés pero entendía perfectamente el lenguaje del poder, murmuraba en italiano: Magnifica, magnifica, que esta donna è magnifica. María caminó hacia la salida. Sus tacones repiqueteaban en el mármol como los pasos de alguien que acaba de ganar una guerra sin disparar una bala. En la puerta se detuvo. Se dio vuelta una última vez. Miró a Zanuck, que seguía de pie en el escenario, destruido, expuesto, reducido. Y le dijo su última frase con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Señor Zanuck, yo no necesito Hollywood. Hollywood me necesita a mí. La diferencia es que yo lo sé y usted acaba de descubrirlo. Salió. Detrás de ella, el silencio duró 30 segundos antes de que alguien hablara. Fue un periodista del New York Times que se volvió hacia su colega y dijo: Acabo de ver a la mujer más valiente del planeta. Y no es americana. Los días que siguieron fueron un terremoto. Los periódicos de Los Ángeles intentaron minimizar el incidente. Cena de caridad terminó con comentarios desafortunados de actriz extranjera, tituló el Los Angeles Times. Pero los periódicos internacionales no se contuvieron. Le Figaro en París publicó en primera plana: María Félix humilla al rey de Hollywood. Lo que el cine americano le hace a las mujeres latinas. El Times de Londres escribió: actriz mexicana enfrenta al todopoderoso Zanuck y gana. En toda Latinoamérica, la noticia fue un incendio. México explotó de orgullo. Los periódicos dedicaron páginas enteras. La donna destruye a Hollywood. María Félix nos representa a todos. Nuestra María le dijo al gringo lo que todos queríamos decir. Las llamadas telefónicas no paraban. La embajada mexicana en Washington recibió cientos de cartas de apoyo para María. Organizaciones de mujeres latinas en Estados Unidos organizaron marchas de solidaridad. Actrices que habían sufrido humillaciones similares empezaron a hablar, tímidamente al principio, luego con más fuerza. Si María Félix pudo,
Nosotras también, decían. Una actriz puertorriqueña llamada Carmen Delgado, que había trabajado como extra en 3 películas de la Fox, dio una entrevista al periódico El Diario en Nueva York donde contó cómo la habían obligado a teñirse el pelo de negro azabache y hablar con acento exagerado para hacer de caricatura mexicana en una comedia. Me sentía como un payaso, dijo Carmen. Un payaso que sonreía mientras por dentro lloraba. Pero necesitaba el dinero. Necesitaba alimentar a mis hijos. Y ellos lo sabían. Sabían que no podía decir que no. Otra actriz, una colombiana llamada Lucía Vargas que había llegado a Hollywood en 1952 con sueños de ser la próxima Rita Hayworth, contó cómo un productor le había dicho en su primera audición: «Eres bonita, pero demasiado morena para ser protagonista y demasiado clara para ser sirvienta. No sé qué hacer contigo». Lucía había terminado trabajando como mesera en un restaurante de Sunset Boulevard, sirviendo café a los mismos productores que la habían rechazado. «Cuando vi lo que María Félix hizo», dijo Lucía, «lloré durante 1 hora. Lloré por ella, por mí, por todas las que no pudimos defendernos. Si María Félix tiene sus historias, todas las tenemos. Ojalá más personas conocieran lo que vivieron las grandes figuras de nuestra época de oro». Si te está gustando esta historia, suscríbete y dale like para que sigamos contando las historias de Nuestra Señora María Félix. No dejes que la época de oro se apague, ayúdanos a mantenerla viva. Mientras tanto, Marilyn Monroe vivía su propia revolución silenciosa. El incidente de la gala la había cambiado de maneras que nadie podía ver desde fuera pero que ella sentía en cada célula de su cuerpo. 2 semanas después de la gala, Marilyn hizo algo inaudito. Se sentó frente a Zanuck en su oficina de la Fox y le dijo que no haría la siguiente comedia que le habían asignado, una película llamada The Girl on the Corner donde interpretaría, una vez más, a la rubia tonta que todo el mundo desea pero nadie respeta. Zanuck la miró furioso. «Es tu contrato, Marilyn. No tienes opción». «Siempre hay opción», respondió Marilyn. Y entonces citó a María Félix, sin nombrarla directamente. «Alguien me dijo que mi dignidad vale más que mi carrera. Y tiene razón». Lo llamaron periodo sabático creativo. Todos sabían que era una suspensión disfrazada. El hombre que había sido Dios en Hollywood estaba cayendo. No de golpe, sino lentamente, como se derrumba una estructura que parecía invencible pero que tenía las bases podridas. Zanuck se refugió en Europa. Se fue a vivir a París. Irónicamente la misma ciudad donde María Félix reinaba como una diosa del estilo y la elegancia. Pero mientras María cenaba con artistas, intelectuales y aristócratas en los mejores restaurantes de la Rive Droite, Zanuck bebía solo en bares de la Rive Gauche, cada vez más amargado, cada vez más irrelevante. Había pasado de controlar un imperio a ser un fantasma en una ciudad que no lo necesitaba. Los camareros parisinos lo reconocían cada vez menos. Los productores europeos ya no le devolvían las llamadas. Y las noches se hacían cada vez más largas, más vacías, más llenas de whisky y de recuerdos de un poder que se había evaporado como el hielo en agosto. Una noche, en el otoño de 1958, Zanuck estaba bebiendo solo en un bistró cerca de la Place Saint-Michel cuando escuchó una conversación en la mesa de al lado. 2 hombres franceses discutían sobre cine. Y entonces uno de ellos dijo el nombre que Zanuck no podía escapar: María Félix. «Es extraordinaria», dijo uno de los franceses. «Vi su última película en el Festival de Venecia. Tiene una presencia que ninguna actriz americana puede igualar». El otro asintió. «Es porque las actrices americanas son productos de fábrica. María Félix es una fuerza de la naturaleza». Zanuck apretó su vaso con tanta fuerza que casi lo rompió. Se levantó, pagó la cuenta y salió a la noche parisina, a las calles mojadas por la lluvia, a la soledad que lo seguía como una sombra que no podía despegar de sus zapatos. Un periodista francés lo reconoció una noche en un bar cerca de Saint-Germain-des-Prés. «Monsieur Zanuck, ¿qué piensa de María Félix?» Zanuck lo miró con ojos inyectados en alcohol y en algo más profundo que el alcohol, en derrota. «Pienso que cometí el error de confundir a un gato con un tigre, y el tigre me devoró». En 1962, 6 años después del incidente,
Zanuck logró regresar brevemente a la Fox, pero nunca recuperó su poder absoluto. La industria había cambiado. Nuevos ejecutivos, nuevas reglas, nuevas sensibilidades. El viejo Hollywood de los patriarcas todopoderosos estaba muriendo, y María Félix había sido una de las primeras en clavarle una estaca. Zanuck murió en 1979 a los 77 años. Cáncer, dijeron los obituarios. Pero quienes lo conocían sabían que no fue solo el cáncer lo que lo mató. Fue la amargura acumulada de 23 años de irrelevancia progresiva, de ver cómo su nombre, que alguna vez hacía temblar a Hollywood, se fue convirtiendo en sinónimo de un pasado que la industria quería olvidar. En sus últimos años, Zanuck vivía en una mansión en Palm Springs que cada vez se sentía más vacía. Los teléfonos que antes sonaban cada 5 minutos con ofertas, proyectos y adulaciones, permanecían en silencio durante días enteros. Sus hijos lo visitaban por obligación, no por cariño. Su esposa, Virginia, lo había dejado décadas atrás. Y las actrices que alguna vez habían temblado en su presencia ahora ni siquiera recordaban su nombre. Un asistente que lo cuidó en sus últimos meses contó después que Zanuck, en sus momentos de lucidez entre los medicamentos y el dolor, repetía siempre la misma frase: la mexicana tenía razón. Nunca explicó qué quería decir con eso. No hacía falta. En su obituario, el New York Times lo describió como un genio del cine que también fue conocido por la confrontación de 1956 con la actriz mexicana María Félix, un incidente que marcó el principio de un cambio lento pero irreversible en cómo Hollywood trataba al talento internacional. El Los Angeles Times fue menos generoso. Zanuck, el último emperador de un Hollywood que ya no existe, recordado tanto por sus logros como por la noche en que María Félix le enseñó los límites de su poder. Incluso en la muerte, no pudo escapar de esa noche. Su tumba en el Westwood Village Memorial Park está a pocos kilómetros de donde Marilyn Monroe fue enterrada 17 años antes. Una coincidencia geográfica que la historia dotó de un significado que ningún guionista de Hollywood podría haber inventado mejor. Mientras Zanuck caía, María Félix ascendía. Después del incidente de Hollywood, su fama se multiplicó exponencialmente. Ya no era solo la estrella de México. Era un símbolo internacional de dignidad, de resistencia, de una mujer que miraba al poder a los ojos y no parpadeaba. En París la trataban como realeza. Dior le disnaba vestido exclusivo. Cartier le créaba joya personalizada. Jean Cocteau escribió sobre ella: María Félix es la prueba de que la belleza verdadera no se somete. Es un relámpago que ilumina, no que obedece. En México su estatus se elevó a algo que iba más allá de la fama. Se convirtió en patrimonio nacional vivo. Generaciones de mujeres mexicanas crecieron con su nombre como sinónimo de fortaleza. Cuando las abuelas querían enseñarles a sus nietas que podían ser fuertes, les contaban la historia de María Félix en Hollywood. Cuando un hombre quiera hacerte sentir pequeña, les decían: acuérdate de la doña. Acuérdate de lo que hizo en Hollywood. Y siéntete orgullosa de ser mexicana. La historia se transmitía como se transmiten las leyendas sagradas, de madre a hija, de abuela a nieta, de maestra a alumna, en cocinas que olían a mole y a café de olla, en patios donde la ropa se tendía al sol, en sobremesas que duraban horas porque las historias buenas merecen tiempo. Una mujer de Oaxaca, vendedora de textiles en el mercado de Benito Juárez, le contó a un periodista en 1985 que había bautizado a su hija María Félix, así, con nombre y apellido, porque quería que su hija creciera sabiendo que había existido una mujer mexicana que no se arrodilló ante el poder más grande del mundo, y que esa mujer se llamaba como ella. En Jalisco, un grupo de mujeres campesinas que luchaban por sus derechos de tierra adoptaron a María Félix como patrona simbólica de su movimiento. No porque María hubiera sido campesina, sino porque María había demostrado que una mexicana podía pararse frente a cualquier poder y decir no. Si ella pudo en Hollywood, decían, nosotras podemos en nuestro ejido. En Sonora, en Álamos, el pueblo natal de María, la historia de Hollywood se cuenta como si hubiera pasado la semana anterior. Los viejos del pueblo se sientan en la plaza y la repiten a los turistas con orgullo, añadiendo detalles que probablemente nunca sucedieron pero que hacen la historia más hermosa,
porque eso hacen las leyendas, crecen con cada persona que las cuenta. Estas historias son las que nos definen como pueblo, las que nos recuerdan de dónde venimos y quiénes somos. Si quieres seguir escuchando las grandes historias de la época de oro, de Nuestra Señora María Félix, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. Hagamos que la época de oro siga latiendo. Pero había algo que nadie sabía. Un detalle oculto que cambiaría la percepción de todo lo que acabamos de contar. Un secreto que María Félix guardó durante 30 años con la misma disciplina con la que guardaba sus joyas, bajo llave, protegido, inaccesible para cualquier persona que no fuera ella misma. Un secreto que, cuando finalmente salió a la luz, provocó que historiadores, críticos de cine y psicólogos de todo el mundo reevaluaran completamente lo que había pasado esa noche en el Beverly Hilton. Y si esta historia ya te atrapó, si ya sientes que no puedes dejar de escuchar, imagina las historias que aún nos faltan por contar de Nuestra Señora María Félix. Suscríbete para que no te pierdas ninguna, y juntos mantengamos viva la memoria de la época de oro, esa época dorada que nos dio a las mujeres más extraordinarias que este continente ha conocido. En 1986, 30 años después del incidente de Hollywood, un periodista mexicano llamado Alberto Tavira estaba investigando para un libro sobre la época de oro del cine mexicano. Tavira era meticuloso, obsesivo, el tipo de periodista que no publicaba nada sin verificarlo 3 veces. Y mientras investigaba a María Félix, encontró algo que no cuadraba. La famosa fotografía, la lista que María había mostrado en el Beverly Hilton, la bomba nuclear que había destruido a Sanuk. Tavira buscó por todas partes. Revisó archivos, contactó a antiguos empleados de la Fox, habló con periodistas americanos que habían cubierto el evento. Y descubrió algo extraordinario. La secretaria de Sanuk, la mujer que supuestamente le había dado la fotografía a María, no existía. O más exactamente, Sanuk no tenía una secretaria que se ajustara a la descripción. Tenía varias asistentes, sí, pero ninguna que hubiera tenido contacto con María durante esas 2 semanas en Los Ángeles. Tavira se obsesionó. Consiguió una entrevista con María. Fue a su casa en Polanco, un departamento lleno de arte, de recuerdos, de una vida vivida como pocas. María lo recibió elegante como siempre. A los 72 años seguía siendo impresionante. Hablaron de cine, de Europa, de México. Finalmente, Tavira se atrevió. Señora Félix, llevo meses investigando lo que pasó en Hollywood en 1956. Todo cuadra menos una cosa. María lo miró. Esos ojos que habían visto todo. La fotografía, la lista. He buscado por todas partes y no encuentro evidencia de que existiera. No encuentro a la secretaria. No encuentro la lista. María no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hacia la ventana, miró la ciudad. El silencio se alargó. Un minuto. Tus. Tavira espero. Sabía que estaba frente a un momento que podría cambiar la historia. Finalmente, María habló. Su voz era diferente. No era la voz de la doña, la voz de la actriz, la voz que destruía a hombres. Era la voz de una mujer que había cargado un secreto durante 30 años. No había fotografía, dijo simplemente. Tavira sintió que el suelo se movía. ¿No había lista? No. Lo inventé. Todo. En el momento. Cuando Sanuk empezó su discurso, supe que tenía que hacer algo. Y cuando saqué el papel de mi bolso, era solo eso, un papel. Una nota vieja de la lavandería que tenía en mi bolso. La desdoblé, fingí leerla, y le dije a Sanuk lo que necesitaba creer. Tavira estaba paralizado. Entonces, ¿todo fue una actuación? María se dio vuelta. ¿Acaso no soy actriz? La mejor de México, según dicen. Sonrió con una mezcla de orgullo y algo más oscuro, algo triste. Sanuk era un depredador. Eso no lo inventé. Las actrices que sufrían en Hollywood. Eso no lo inventé. El racismo, los papeles degradantes, las humillaciones, nada de eso lo inventé. Solo inventé la prueba. Pero el crimen era real, señor Tavira. El crimen siempre fue real. Tavira la miró, procesando lo que acababa de escuchar.
Hizo una actuación dentro de una actuación. En cierto sentido, sí. Sanuk me quiso destruir con palabras. Yo lo destruí con una mentira que contenía más verdad que todas sus películas juntas. Porque la lista no existía en un papel, pero existía en la realidad. Cada nombre, cada historia, cada mujer silenciada. Todo era real. Solo la prueba era ficción. ¿No le da miedo que esto se sepa? María se sentó, cruzó las piernas, lo miró fijamente. ¿Quién me va a creer a mí, una actriz mexicana, si digo que inventé una lista que todo Hollywood cree que existe? Y más importante, ¿quién se beneficiaría de que se supiera? Las mujeres que encontraron valor en esa noche, ¿se beneficiarían de saber que la prueba no existía? Los hombres como Sanuk que finalmente tuvieron miedo. ¿Deberíamos quitarles ese miedo? Tavira entendió. No publicó esa parte de la historia. La guardó. Por 20 años. Hasta su propia muerte en 2006. En sus archivos póstumos, sus hijos encontraron la transcripción de esa entrevista. Y decidieron publicarla. Para entonces, María ya había muerto. Sanuk ya había muerto. Marilyn ya había muerto hacía décadas. Todos los protagonistas se habían ido. Cuando la revelación se hizo pública, la reacción fue fascinante. Algunos se sintieron traicionados. Nous minció, decían. Otros comprendieron algo más profundo. María Félix usó la herramienta más poderosa que tenía, su talento como actriz, para hacer justicia cuando la justicia real no existía. No tenía pruebas, pero tenía verdad. No tenía documentos, pero tenía valor. Y con una actuación magistral en un salón de Hollywood, logró lo que décadas de denuncias formales no habían logrado, que los poderosos tuvieran miedo. Un historiador del cine escribió, lo que María Félix hizo esa noche no fue mentir. Fue crear verdad con las herramientas del arte. Fue la actuación más importante de su carrera, y la dio fuera de un set, sin cámaras, sin director, sin guión. La dio porque era necesaria. Y funcionó. Y esa fue la última vez que María Félix habló de Marilyn Monroe en público. Pero no fue la última vez que pensó en ella. Lupita contó, años después de la muerte de María, que cada 4 de agosto, el aniversario de la muerte de Marilyn, María encendía una vela blanca en su departamento de Polanco. No decía nada, no rezaba, no lloraba. Solo encendía la vela, la ponía junto a la ventana, y se quedaba mirándola hasta que se consumía. Durante 40 años, cada 4 de agosto, la misma vela, el mismo silencio, el mismo recuerdo de una noche en un balcón de Los Ángeles donde 2 mujeres descubrieron que eran más parecidas de lo que el mundo jamás sabría. Era su ritual privado, su manera de decirle a una amiga que ya no estaba. No te olvidé. No te olvidaré. Y lo siento. Lo siento porque el mundo no te mereció. Pero hay un último capítulo de esta historia, un momento que solo una persona presenció y que permaneció en secreto hasta hace muy poco. Esa noche, después de la gala, después de que María regresó al Chateau Marmont, alguien tocó la puerta de su suite. Eran las 2 de la mañana. Lupita fue a abrir. En la puerta estaba Marilyn Monroe. Sola, sin maquillaje, sin el vestido blanco, vestida con un abrigo simple y lentes oscuros que no podían ocultar sus ojos hinchados de llorar. Lupita la miró sorprendida. Señorita Monroe, Necesito ver a María, susurró Marilyn. Por favor. María salió en bata. Cuando vio a Marilyn, su expresión cambió. Ya no era la doña, la guerrera, la mujer que destruía a hombres con palabras. Era simplemente una mujer mirando a otra mujer que estaba sufriendo. Pasa, le dijo. Se sentaron en el balcón. Los Ángeles brillaba abajo, millones de luces, millones de sueños, millones de mentiras. Marilyn no habló durante varios minutos. Solo oraba silenciosamente. María no la interrumpió. No le dijo que dejara de llorar. No le dijo que fuera fuerte. Solo estuvo ahí, sentada a su lado, esperando. Finalmente Marilyn habló. Lo que hiciste esta noche fue lo más valiente que he visto en mi vida. María no respondió. Yo nunca podré hacer algo así, continuó Marilyn. Estoy atrapada. Sanuk me posee. El estudio me posee. Todos me poseen.
Soy la mujer más famosa del mundo y no me pertenezco. María la miró. No es verdad. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también pensé eso una vez. Cuando era joven, cuando me quitaron a mi hijo, cuando me dijeron que una mujer divorciada no valía nada, cuando los hombres me decían que mi belleza era lo único que tenía y que debía agradecerles que la quisieran. Pensé que estaba atrapada. Pero no lo estaba. Y tú tampoco lo estás. Marilyn negó con la cabeza. Es diferente para ti. Tú eres fuerte. ¿Fuerte? María rió suavemente. Marilyn, hace 3 horas estaba temblando en el baño antes de salir a ese salón. Temblando de miedo. No de furia, de miedo puro. Pensé que Sanuk me destruiría. Pensé que me haría algo terrible. Pensé en irme, en subir a mi avión y regresar a México sin decir una palabra. Marilyn la miró sorprendida. Pero no lo hiciste. No. Porque hay algo más fuerte que el miedo. ¿Qué? La rabia justa. La rabia de saber que lo que te están haciendo está mal. Esa rabia no te quita el miedo, pero te da algo con que empujar el miedo hacia abajo mientras haces lo que tienes que hacer. Marilyn sacó un pañuelo, se limpió las lágrimas. Yo tengo esa rabia, susurró. La tengo todos los días. Cuando me obligan a ser tonta en cámara, cuando sé que soy inteligente pero tengo que actuar como idiota porque eso es lo que vende. Cuando los hombres me tocan sin permiso y tengo que sonreír porque si no sonrío me destruyen. Entonces tienes todo lo que necesitas, dijo María. Solo necesitas decidir que tu dignidad vale más que tu carrera. Que prefieres ser libre y pobre a ser esclava y famosa. Marilyn la miró. No sé si puedo. Puedes. La pregunta no es si puedes. La pregunta es si quieres pagar el precio. Se quedaron en silencio un largo rato. Las luces de Los Ángeles parpadeaban como estrellas falsas. Finalmente Marilyn habló. Voy a intentarlo. No sé cómo, pero voy a intentarlo. María le tomó la mano. Si algún día necesitas ayuda, si algún día te sientes sola, si algún día piensas que no puedes más, llámame. A cualquier hora, desde cualquier lugar. No importa si estoy en México, en París, en la luna. Llámame y estaré ahí. Marilyn sonrió. Una sonrisa real. La misma sonrisa tímida que le había dado la primera vez que se conocieron. Eres la primera persona en Hollywood que me ha tratado como una persona, no como un producto. Eso es porque no soy de Hollywood, respondió María. Y porque yo también fui un producto alguna vez. Cuando era joven, cuando empecé en el cine, me dijeron: María, tu cara vale millones, pero tu opinión no vale nada. Me dijeron que sonriera, que callara, que hiciera lo que me dijeran. Y durante un tiempo lo hice. Hasta que un día me miré al espejo y no me reconocí. Vi una muñeca perfecta con ojos vacíos. Y decidí que prefería ser una mujer imperfecta con ojos llenos de fuego. Marilyn la escuchaba hipnotizada. ¿Cuándo fue eso? Fue el día que me divorcié por primera vez, dijo María. Tenía 24 años. En México, en 1938, una mujer divorciada era peor que una prostituta a los ojos de la sociedad. Mi familia me dio la espalda. Mi marido se quedó con mi hijo. La iglesia me condenó. Todo el mundo me dijo que había cometido el error más grande de mi vida. Pero yo sabía la verdad. El error más grande habría sido quedarme. Quedarme con un hombre que me trataba como propiedad. Quedarme para que mi hijo creciera viendo a su madre ser humillada cada día. Eso habría sido el error. Marilyn tenía lágrimas en los ojos. Yo nunca tuve hijos, susurró. A veces pienso que es lo mejor. Que si tuviera un hijo, este mundo me lo quitaría. ¿Cómo te lo quitaron a ti? María sintió una punzada en el pecho. El recuerdo de Enrique, de su hijo arrebatado, de los años de dolor. Pero no dejó que el dolor la hundiera. Lo usó. Me quitaron a mi hijo, dijo María, y durante años pensé que moriría de dolor. Pero no morí. ¿Y sabes por qué? Porque descubrí algo. Descubrí que el dolor, cuando no te mata, te enseña. Me enseñó que los hombres poderosos te pueden quitar muchas cosas. Tu hijo, tu reputación, tu tranquilidad. Pero hay algo que no pueden quitarte si tú no lo permites. Tu identidad. Quien eres en lo más profundo,
Eso nadie te lo puede arrancar. A menos que tú lo entregues. No lo entregues, Marilyn. Prometémelo. No importa lo que te hagan. No importa lo que te pidan. No importa cuánto te duela. No entregues quién eres. Se abrazaron. Dos mujeres, en un balcón de Los Ángeles, a las 3 de la mañana, unidas por algo que trascendía el idioma, la nacionalidad, la fama. Unidas por la comprensión profunda de lo que significa ser mujer en un mundo construido por hombres que piensan que les perteneces. Marilyn se fue al amanecer. María la vio irse desde el balcón. La vio caminar hacia un auto que la esperaba. La vio subir, la vio desaparecer en las calles de Los Ángeles. Y sintió algo que no podía explicar, un presentimiento oscuro, una tristeza anticipada, como si supiera que esa conversación en el balcón sería una de las últimas veces que Marilyn sería simplemente Marilyn. 6 años después, el 4 de agosto de 1962, Marilyn Monroe murió. Tenía 36 años. Oficialmente, sob redosis de barbitúricos. Extraoficialmente, la verdad sigue siendo un misterio que Hollywood nunca quiso resolver. Cuando María recibió la noticia, estaba en París. Era temprano por la mañana, la luz entraba por las ventanas del departamento que tenía en la Avenue Montaigne. Y María estaba desayunando café con pan francés cuando Lupita entró a la habitación con el teléfono temblando y la cara descompuesta. Doña María, Marilyn Monroe murió. María dejó la taza de café lentamente. La dejó con una precisión que era casi mecánica, como si su cuerpo supiera que necesitaba hacer algo con las manos para no derrumbarse. No dijo nada durante mucho tiempo. Un minuto. 2, 3. Lupita esperó, asustada, porque nunca había visto a María así, con esa mirada que no estaba viendo nada, que estaba mirando hacia adentro, hacia un recuerdo de un balcón en Los Ángeles y una promesa que no se cumplió. Finalmente, con la voz quebrada, María dijo solo 3 palabras. No pudo escapar. Y en esas 3 palabras había más dolor del que María había mostrado en años. Porque María sabía. Sabía que Marilyn había intentado pelear. Sabía que después de esa noche en el Chateau Marmont, Marilyn había intentado ser más fuerte, había intentado decir que no, había intentado ser dueña de su vida. Pero el sistema era más grande que ella. Hollywood era un monstruo que devoraba a sus hijos, especialmente a los más hermosos, especialmente a los más vulnerables. Y Marilyn, con toda su belleza, con toda su inteligencia, con toda la rabia justa que María le había ayudado a encontrar, no había podido escapar de las fauces. Esa tarde, María salió sola a caminar por las calles de París. Caminó durante horas sin rumbo, sin destino, sin hablar con nadie. Cuando volvió a su departamento, Lupita la encontró sentada en el escritorio, escribiendo. ¿Qué escribe, doña María? Una carta. ¿Para quién? Para nadie. Para todas. María nunca envió esa carta. La guardó en un cajón. Cuando murió en 2002, entre sus pertenencias encontraron un sobresellado con la leyenda, para la próxima Marilyn. Adentro, escrita en la letra elegante de María, estaba la carta. Querida desconocida. Si estás leyendo esto, probablemente eres hermosa, talentosa, y estás rodeada de hombres que quieren usarte. Probablemente te sientes sola aunque millones te adoren. Probablemente piensas que tu única opción es someterte o destruirte. No es así. Hay una tercera opción. Ser tú misma. Completamente, furiosamente, implacablemente tú misma. Eso los asusta más que cualquier escándalo, más que cualquier amenaza, más que cualquier lista real o inventada. Ser tú misma es el acto de rebeldía más poderoso que existe. Yo tuve la suerte de aprenderlo a tiempo. Mi amiga Marilyn no. No cometas su error. No dejes que te roben quién eres. Con todo mi amor y toda mi furia. María Félix. La Doña. La carta fue publicada en 2003. Se volvió viral antes de que existiera el concepto de viral. Fue reproducida en miles de periódicos, pegada en paredes de camerinos, compartida entre actrices de todo el mundo. Fue traducida al inglés, al francés, al italiano, al portugués, al japonés. Llegó a lugares que María nunca visitó, a manos de mujeres que nunca conoció,
a corazones que no sabían que necesitaban escuchar esas palabras hasta que las leyeron. En Buenos Aires, una actriz de teatro pegó la carta en la puerta de su camerino y la leía antes de cada función como un ritual de fortaleza. En Tokio, una directora de cine la citó en el discurso de aceptación de un premio internacional. En Madrid, un grupo de actrices la leyó en voz alta durante una manifestación por la igualdad salarial en la industria del entretenimiento. Y en un pequeño pueblo de Sonora, en Álamos, donde María había nacido 89 años antes, una niña de 12 años la copió entera en su cuaderno escolar con letra redonda y cuidadosa. Y cuando su maestra le preguntó por qué, la niña respondió: «Porque quiero acordarme de estas palabras cuando crezca y tenga miedo». La carta se convirtió en un manifiesto. No de feminismo teórico, sino de feminismo vivido, feminismo de trinchera, feminismo de una mujer que peleó cada día de su vida y que quería que otras mujeres supieran que podían pelear también. Feminismo que olía a tierra, a café mexicano, a perfume francés, a la mezcla imposible y perfecta que fue María Félix. Hoy, casi 70 años después de esa noche en el Beverly Hilton, la historia de María Félix en Hollywood sigue viva. Se cuenta en escuelas de cine, en conferencias sobre género, en libros sobre la historia del entretenimiento. En 2017, cuando el movimiento Me Too sacudió Hollywood, muchas voces recordaron a María Félix. Lo que estamos haciendo ahora, dijo una actriz latina durante una entrevista. María Félix lo hizo sola en 1956. Sin hashtags, sin redes sociales, sin apoyo institucional. Lo hizo con su voz, su valor y un papel de lavandería en el bolso. Otra actriz, una mexicoamericana de tercera generación que había crecido escuchando la historia de Hollywood de boca de su abuela, escribió un artículo para una revista de cine que se volvió viral. Mi abuela me contó la historia de María Félix antes de que yo supiera leer, escribió. Me la contaba como se cuentan los cuentos de hadas, pero al revés. En los cuentos de hadas, el príncipe salva a la princesa. En la historia de mi abuela, la princesa no necesitaba príncipe. La princesa se salvaba sola. Y de paso, le enseñaba al dragón que había princesas a las que no convenía molestar. En universidades de todo el mundo, la confrontación de María Félix con Zanuck se estudia como caso de estudio en cursos de género, comunicación y poder. Profesores de UCLA, de la Sorbona, de la UNAM, analizan cada elemento de esa noche: la preparación de María, la emboscada de Zanuck, la respuesta calibrada, el uso de la fotografía ficticia como herramienta de poder psicológico, el papel de Marilyn como testigo silencioso que se puso de pie para aplaudir. Es una clase magistral de resistencia, escribió una profesora de estudios de género. María Félix no tenía las herramientas que tenemos hoy. No tenía redes sociales, no tenía un movimiento que la respaldara, no tenía leyes que la protegieran. Tenía solo su inteligencia, su valor y su capacidad de leer una habitación mejor que cualquier persona en ella. Y con eso fue suficiente. Cuando en 2018 se organizó una marcha de mujeres latinas en Los Ángeles contra el acoso en la industria del entretenimiento, las organizadoras eligieron como emblema una fotografía de María Félix. No cualquier fotografía, la fotografía de esa noche en 1956, de pie frente a 400 personas, con el vestido negro Dior, las esmeraldas del SA y esa mirada que decía todo lo que las palabras no alcanzaban a decir. Debajo de la fotografía, el lema de la marcha: no, no contigo, no hoy, no nunca. Las palabras que María le había dicho a Zanuck 62 años antes se habían convertido en grito de guerra de una nueva generación. Y eso, esa capacidad de una frase dicha en un salón de hotel en 1956 de seguir inspirando a mujeres en las calles de Los Ángeles en 2018, es la prueba definitiva de que María Félix no fue solo una actriz. Fue un terremoto cuyos temblores todavía se sienten. Es curioso cómo funciona el tiempo y la memoria. Zanuck produjo más de 200 películas. Ganó premios, acumuló fortunas, construyó imperios. Pero cuando la gente lo recuerda, no recuerda las películas. Recuerda la noche en que una mexicana lo puso de rodillas. María Félix hizo docenas de películas. Vivió una vida extraordinaria. Se casó 5 veces. Rechazó a reyes y millonarios.
Fue vestida por los más grandes diseñadores del mundo. Pero cuando la gente habla de ella, inevitablemente llegan a la historia de Hollywood. No porque sea lo más importante que hizo, sino porque resume todo lo que era. Una mujer que se negó a ser reducida, que eligió su dignidad sobre cualquier oferta, que miró al poder a los ojos y dijo, no. Todos hemos estado ahí. Todos hemos sentido esa humillación, ese momento en que alguien más poderoso intenta hacernos sentir menos. En el trabajo, cuando un jefe nos grita frente a los demás. En la familia, cuando alguien nos dice que nuestros sueños son ridículos. En la calle, cuando alguien nos mira con desprecio por cómo hablamos, por cómo nos vemos, por de dónde venimos. En la escuela, cuando un profesor nos humilla por no saber la respuesta. En la oficina de gobierno, cuando un funcionario nos trata como si no existiéramos. Todos hemos sentido esa quemazón en el estómago, esa rabia que sube por la garganta, esas palabras perfectas que se nos ocurren 3 horas después cuando ya es demasiado tarde. Y todos hemos querido responder como María respondió, con fuerza, con dignidad, con esas palabras perfectas que dejan al agresor mudo y al mundo entero de pie aplaudiendo. Pero pocos lo hacemos. Porque tenemos miedo. Miedo de perder el trabajo, miedo de las consecuencias, miedo de que nos llamen exagerados, conflictivos, problemáticos. Miedo de que nos digan que estamos siendo demasiado sensibles, que era solo una broma, que no fue para tanto. María también tuvo miedo. Tembló en el baño antes de enfrentar a Sanuk. Tembló en el auto después de haberlo destruido. Tembló cuando Marilyn tocó su puerta a las 2 de la mañana y le hizo una pregunta para la que no tenía respuesta. No era una mujer sin miedo. Era una mujer que actuaba a pesar del miedo. Y eso, esa distinción entre no tener miedo y actuar a pesar del miedo, es lo que la hace más que una actriz, más que un icono, más que una leyenda. La hace un ejemplo de lo que todos podríamos ser si dejáramos de pedirle permiso al mundo para ser quienes somos. Porque eso es lo que María Félix nos enseñó con su vida entera, no solo con esa noche en Hollywood. Nos enseñó que el permiso no se pide. El permiso se toma. Que la dignidad no se negocia. Se defiende. Que el miedo no es el enemigo. El enemigo es dejar que el miedo decida por ti. Y que una mujer de Álamos, Sonora, hija de un militar, criada en el polvo del desierto, puede pararse frente al hombre más poderoso de Hollywood y hacerlo temblar. No con dinero, no con conexiones, no con un ejército detrás. Con su voz. Con su verdad. Con la certeza inquebrantable de que merecía estar ahí tanto como cualquiera, y más que la mayoría. Hay un último detalle de esa noche que casi nadie conoce. Cuando María salió del Beverly Hilton después de destruir a Sanuk, se subió a su auto y le dijo al chofer que no arrancara. Se quedó ahí, en el estacionamiento del hotel, con las luces del salón brillando a través de las ventanas, con el murmullo de 400 personas que todavía procesaban lo que habían visto. Lupita la miraba preocupada. Doña María, ¿nos vamos? No todavía. María estaba mirando sus manos. Temblaban. No como las manos de alguien asustada, sino como las manos de alguien que ha descargado toda la adrenalina de su cuerpo en 7 minutos y ahora siente el vacío que queda. Lupita, dijo con voz baja. Sí, señora, ¿crees que hice bien? Lupita la miró sorprendida. Era la primera vez en 15 años de servicio que escuchaba a María Félix dudar. Hizo lo que tenía que hacer. Doña. María negó con la cabeza. No te pregunto si hice lo que tenía que hacer. Te pregunto si hice bien. ¿Entiendes la diferencia? Lupita pensó un momento. No, señora. A veces hacer lo correcto y hacer el bien no es lo mismo. A veces para hacer justicia tienes que ser cruel. Y la crueldad, aunque sea necesaria, siempre tiene un costo. El costo es un pedazo de tu alma que se queda en el campo de batalla. Lupita no supo qué decir. María siguió hablando, más para sí misma que para nadie. Esta noche dejé un pedazo de mi alma en ese salón. Y mañana otro hombre intentará algo, y dejaré otro pedazo. Y pasado mañana otro. Y así hasta que no me quede nada. Eso no va a pasar, dijo Lupita con firmeza. ¿Por qué estás tan segura? Porque usted es María Félix.
Y a María Félix siempre le crece el alma de vuelta. Como a las estrellas de mar les crecen los brazos. María la miró. Y por primera vez esa noche, sonrió. Una sonrisa real, cansada pero real. Lupita, eres la persona más sabia que conozco. No soy sabia, doña. Solo la conozco bien. María respiró profundo. Encendió un cigarrillo. Miró las luces de Hollywood una última vez. Vámonos a casa, dijo. No a casa del hotel. A casa de verdad. A México. Porque allá, en ese país imperfecto, hermoso, caótico y mío, allá es donde María Félix pertenece. No aquí. Nunca aquí. El auto arrancó. Las luces de Hollywood se fueron haciendo pequeñas en el espejo retrovisor. Y María Félix dejó Los Ángeles para no volver jamás. Esa es la diferencia entre ser famosa y ser leyenda. La fama se fabrica en estudios de cine, se compra con publicistas, se mide en taquillas. Pero la leyenda se construye con momentos. Momentos en los que una persona decide que su dignidad vale más que cualquier contrato, que su identidad vale más que cualquier papel, que su verdad vale más que cualquier mentira por más elaborada que sea. María Félix tuvo muchos de esos momentos a lo largo de su vida. Pero el de Hollywood fue especial. Fue especial porque sucedió en territorio enemigo, rodeada de lobos, sin aliados, sin red de seguridad, sin garantía de que saldría intacta. Y lo hizo de todos modos. Con miedo, con un papel de lavandería en el bolso, con una actuación que ni Hollywood con todos sus millones podría haber escrito mejor. María Félix murió el 8 de abril de 2002, el día de su cumpleaños, a los 88 años. Murió en su casa, en su país, rodeada de arte, de recuerdos, de una vida que vivió exactamente como quiso vivirla. Murió como vivió, en sus propios términos, sin pedir permiso, sin dar explicaciones, sin disculparse por haber sido demasiado fuerte, demasiado hermosa, demasiado libre para un mundo que le pedía que fuera menos. Los periódicos de todo el mundo publicaron la noticia. En México fue duelo nacional no oficial. Las banderas no bajaron a media hasta porque no era protocolo, pero en los corazones de millones de mexicanos algo bajó ese día, algo se apagó, algo se fue con ella que nunca podría ser reemplazado. En el Palacio de Bellas Artes, donde velaron sus restos, miles de personas hicieron fila durante horas bajo el sol de abril para despedirse de la doña. Ancianas que habían crecido viendo sus películas lloraban abrazando fotografías. Hombres de sombrero que habían estado enamorados de ella durante 50 años dejaban flores como quien deja una ofrenda en un altar. Niños que no sabían quién era pero que sentían la emoción de sus padres y abuelos preguntaban, ¿quién era esa señora, mamá? Y las madres respondían, era la mujer más valiente de México, mijo. Algún día te cuento su historia. Y en algún lugar entre sus pertenencias, en algún cajón olvidado, probablemente todavía está ese papel viejo de lavandería que 400 personas en el Beverly Hilton confundieron con una lista que destruiría imperios. Ese papel que no tenía nada escrito, pero que significó todo. Porque María Félix entendió algo que los poderosos nunca entienden. No necesitas una lista real para destruir a un tirano. Solo necesitas que el tirano crea que la tienes. Y para eso, solo necesitas ser mejor actriz que él. Y María Félix fue la mejor actriz que el mundo haya conocido. No solo en cámara. Sobre todo fuera de ella. En 1990, 10 años antes de morir, María concedió una entrevista a una periodista joven que le hizo la pregunta que todos le hacían pero que nadie hacía bien. Señora Félix, si pudiera volver a esa noche en Hollywood, ¿haría algo diferente? María la miró con esos ojos que habían visto el siglo entero pasar frente a ellos, que habían visto guerras, revoluciones, traiciones, amores y pérdidas que la mayoría de las personas no vive ni en 10 vidas. Haría todo exactamente igual, respondió, pero llevaría una mejor actuación preparada. La periodista rió. María no. Me refiero a Marilyn, dijo María. Su voz cambió, se hizo más suave, más vulnerable. Si pudiera volver, me quedaría más tiempo con ella esa noche en el balcón. Le diría cosas que no le dije. Le diría que escapara, que dejara Hollywood, que viniera a México, que aquí la protegeríamos,
que aquí la amaríamos no por su cuerpo sino por su alma. Hizo una pausa. Pero no se lo dije. Pensé que había tiempo. Siempre pensamos que hay tiempo. Y cuando nos damos cuenta de que no lo hay, ya es tarde. La periodista le preguntó si eso la hacía sentir culpable. María negó con la cabeza. No culpable. Responsable. Hay una diferencia. La culpa mira hacia atrás. La responsabilidad mira hacia adelante. No me siento culpable por Marilyn. Me siento responsable de que su historia se cuente, de que su sufrimiento no sea olvidado, de que las mujeres que vienen después sepan que la belleza sin libertad es una prisión. Y que la fama sin dignidad es una condena. Esa entrevista fue publicada en una revista pequeña de circulación limitada. Casi nadie la leyó en su momento. Pero años después, cuando investigadores recopilaban todo